Hola, buenas noches, bienvenidos a un nuevo webinar de Fraudection. Esta vez es patrocinado por Clify, en el que vamos a hablar de la revolución en la nueva era, del fraude en la nueva era digital. Y le voy a pasar la palabra a Rafael Valencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias, CleanFi, por la invitación. Rosana, muy amable por estar aquí. Y bueno, a todos muy buenas tardes, muy buenas noches donde se encuentren. Y yo quiero iniciar, si ustedes me permiten, haciendo una introducción. Y creo que todos ustedes estarán de acuerdo conmigo que el fraude en los medios de pago, sin duda, sigue siendo una amenaza para las instituciones financieras y para sus clientes. Los delincuentes están organizados en capítulos locales e internacionales y atacan deliberada y sincronizadamente a los clientes, ya sea como usuarios de tarjetas o con la banca electrónica o telefónica, entre otras, así como con los comercios físicos y los dispositivos o sus dispositivos, los datáfonos o terminales punto de venta, así como aquellos que operan en un ambiente de tarjeta no presente. El fraude, sin duda, también ha evolucionado significativa y rápidamente. Y siempre, y especialmente ahora, se encuentra buscando oportunidades para abandonar definitivamente las formas tradicionales de hacer el fraude y se va a transformar y se está transformando su operación y su ejecución, haciéndolas de una forma más sofisticada y más compleja de detectar en una etapa temprana. Esto, si no se tienen soluciones que sean de avanzada o de las que decimos de punta, pues pueden infligir un mayor daño eventualmente. Es importante señalar que los defraudadores organizados buscan y concluyen a través de sus investigaciones y en base a pruebas y errores vulnerabilidades en las aplicaciones. Y también siempre, esto lo pueden hacer tanto comisor como adquirente, y también siempre van a estar buscando empleados o desarrolladores de software que trabajan con ellos para la generación de productos que son desleales y que van a vender sin escrúpulos la información específica sobre clientes y sobre sus recursos y sus vulnerabilidades de productos y servicios financieros desde la originación hasta la operación de los mismos. Aquí es importante señalar que en la evolución del fraude, se tienen casos de éxito que son globales, que son locales, y quiero señalar rápidamente, si me permiten, el uso del chip. Seguramente ustedes son muy jóvenes y no tuvieron la oportunidad de vivir el momentum en que la banda magnética fue sumamente vulnerable y daba temor utilizar la tarjeta en cualquier punto de venta. Y esto era porque era muy fácil reproducir su contenido y enviarlo a un tercero no autorizado, ya sea en el país o en otro sitio, para que con el uso de los datos de la tarjeta empezaran a hacer transacciones de lo que le llamábamos la clonación, que afortunadamente con el uso del chip y después con los pagos sin contactos y con la generación ahora de los wallets, ese temor se ha disipado. Sin embargo, el fraude evolucionó y se migró al comercio electrónico y a pesar de que tenemos comercio electrónico seguro y soluciones distintas para la evaluación de transacciones en tiempo real y en casi tiempo real, pues sigue habiendo una gran oportunidad para materializar el fraude, dado que sigue habiendo brechas de seguridad y compromiso de datos, a pesar de que se tienen pues programas y servicios para la protección de datos. Digo, tenemos el estándar del PCI y sigue habiendo pues la generación de programas para la generación aleatoria de números de tarjetas que en ocasiones funcionan y hacen daño. Y hay una serie de situaciones, ¿no? El malware, etcétera.
Entonces, todo esto permite que los delincuentes pues, se hagan de recursos con cierta facilidad. Y específicamente quienes nos dedicamos directa o indirectamente a la prevención del fraude, y yo particularmente, en todos los foros a los que recientemente he asistido, se hace o se señala que el fraude está reduciéndose, que hay una tendencia sostenida a la baja. Y esto, bueno, pues sí es cierto, porque tanto los bancos como han invertido en tecnología, han invertido en talentos, han invertido en mejorar sus procesos, y además los clientes pues están mucho más alertas para evitar situaciones. Más sin embargo, sigue habiendo la ingeniería social, y ese sigue siendo el mayor desafío, el engaño y la extorsión, porque ustedes conocerán que los argumentos son muy creíbles en ocasiones, y los hay desde que pues, no te llegó un paquete que supuestamente estabas esperando, así como que alguien también te dice que es de Hacienda y te espanta, o de aduanas, y también el fraude amoroso. En fin, hay una serie de factores o de diferentes tipos de fraudes que se están materializando. Entonces, esos argumentos son creíbles, y no importa lo joven que seas o lo avanzado en edad que seas, tengas o no conocimiento digital, pues tú puedes ser una siguiente víctima y caer en estas trampas y entregar tú mismo la información de tu cuenta, de tus datos financieros y personales, y sufrir un daño que puede ser devastador con tus recursos. Y bueno, esta tendencia positiva del fraude, pues lo vamos a tener en el futuro, porque hoy justamente, más bien en este mes, se cumple un año de la publicación de los cambios en la circular única de bancos en México, que refuerzan la prevención, los controles, y la llevan a otro nivel de involucramiento, y como nunca antes, pues hoy vamos a tener que estar atendiendo a ciertas conductas observables. Y voy a señalar tres simplemente. Una es la suplantación de identidad de las entidades financieras. Otra es la entrega de información a terceros no autorizados, o sea, la sustracción de información. Y otra es la manipulación o la alteración de los dispositivos o móviles o electrónicos que utilizan los clientes. Entonces, todo esto va a permitir que nunca más se trabaje la prevención de fraudes de manera aislada, y que nunca más se tengan pues controles débiles. Hoy tendrán que ser controles muy fuertes, hay que hacer un plan, hay que hacer auditorías, hay que definir un monto único de transacción, etcétera. Entonces, esto va a ser muy completo. Pero bueno, estamos en esta ocasión para conocer pues los nuevos desafíos, y bueno, yo he conocido, y seguramente Roxana nos va a platicar mucho más a detalle sobre las nuevas tendencias de fraude, ahora con el compromiso de dispositivos y con una serie de malwares que están surgiendo, y que yo estoy seguro que va a ser muy interesante. En fin, mi mensaje para todos ustedes es: el fraude evoluciona rápidamente, nunca se va a acabar, y hay que estar más que nunca, y aun y cuando nos digan que están bajando las tendencias del fraude, que es una realidad aún en México, el fraude es más alto que en el resto de la región, y también no podemos nunca quedarnos cruzados de brazos, porque si no tenemos una aplicación, una solución de vanguardia que utilice tecnología de punta y lo más sofisticado de la ingeniería, perdón, de la inteligencia artificial, seguramente podría tener efectos muy nocivos en la experiencia del cliente y en nuestros quebrantos. Por favor, Roxana, pues adelante, y muchas gracias por permitirme esta introducción. Estoy seguro que vamos a aprender muchísimo de lo que está sucediendo como fraude emergente. Muchas gracias a todos.
Gracias, Rafa. Pues primero que todo, darles gracias a Rubén por la invitación a ser parte de esta serie de webinars de educación en todo lo que concierne al tema de fraude. Gracias a ti, Rafa, por la introducción. Y bueno, básicamente vamos a entrar en materia. Pues buenas noches a todos. Mi nombre es Rosana Maestre y trabajo para Clify. Y bueno, hoy vamos a ver un poco cómo han ido avanzando esas técnicas que nos ha comentado ahorita Rafa en su intro, qué tan avanzado está el fraude y básicamente ponernos un paso adelante de los defraudadores. ¿Qué vamos a ver hoy? Bueno, ya finalmente le vamos a decir adiós a la con takeover, ya dejamos de hablar de robo de credenciales, vamos a ver por qué. Vamos a conocer un nuevo ataque que es el ODF o el On Device Fraud y el DTO que es Device Takeover. Entonces ya vamos a dejar de hablar de ATO, vamos a pasar a hablar de DTO, vamos a ver cuáles son las técnicas, tácticas y procedimientos que están usando los defraudadores para robar. Muy importante es ver cómo nos roban. Vamos a ver una nueva tendencia y es el fraude sin contacto. Vamos a ver cómo se arman ese tipo de ataques. Vamos a ver un malware que estaba hace poco menos de un mes en el mercado y cómo lo detectamos y básicamente qué hace. Muy importante, vamos a ir a un caso real de banco, porque a veces decimos, bueno, pero es que a mí no me ha pasado, sí, pero vamos a aterrizar un poco la realidad, eso ya está pasando, hay clientes reales con esos problemas, vamos a ver cómo se produjo el ataque, qué hizo Clify, cómo lo pudimos contener para que ustedes se vayan con cifras más reales y puedan ir mañana a hablar con sus otros compañeros y decir, ya tengo una noción real de eso cómo pasa. Porque muchas veces decimos, no, yo no soy afectado, pero no porque no estés siendo afectado, sino porque no sabes que convives con esa gente maliciosa, no, o porque no sabes cuál es el grado de compromiso de tus clientes, porque no tienes una herramienta de punta, como lo menciona Rafa, para poder visibilizar este tipo de artefactos dentro de las bancas digitales. Entonces, vamos a empezar hablando de todas las modas pasan y básicamente este año para nosotros es el fin del ATO o el fin del account takeover, que venimos hablando de account takeover muchos años. Eh, Básicamente vamos a ver primero unos conceptos de línea base. ¿Qué es una técnica? Entonces una técnica es un método son diferentes herramientas que utilizan los defraudadores para construir y ejecutar un ataque. Es muy importante que conozcamos la diferencia entre técnica y ataque. Entonces, técnica puede ser todas las versiones de phishing, smishing, estos keyloggers, rats, troyanos de banca móvil, secuestro de sesiones, ataques de numeración, man in the middle, malware in the middle. Entonces, todas estas son las técnicas que un defraudador tiene a su disposición para construir ataques. Entonces, eso es muy importante que conozcamos de dónde vienen los ataques, porque finalmente nos roban con un ataque, pero el ataque une varias técnicas. Y básicamente lo que necesitamos es detectar el ataque, porque las técnicas van a ir cambiando casi que en tiempo real. En un ataque podemos ver una técnica cambiar en tiempo real y son muchas veces imperceptibles. Entonces, no hay que ir corriendo detrás del defraudador que corre más rápido que nosotros, hablo de la técnica, sino hay que esperar a que el defraudador ataque. Básicamente tener esa visibilidad. ¿Qué ataques tenemos en el campo de fraude digital? Entonces, un ataque es cuando nos roban, es la acción concreta que el defraudador aplica uniendo varias técnicas. Entonces, está el viejo conocido account takeover, el nuevo conocido Online Device Fraud o DTO, el Authorized Push Payment, que ya lo vamos a ver, que es otro nuevo conocido, los ataques de numeración, los ataques multivector. La mayoría de los ataques hoy, más o menos el 81% de ataques son cifras de nuestra red, son multivector. Entonces, al tener un ataque multivector, tenemos múltiples técnicas, lo cual lo hace mucho más difícil de detectar y obviamente de poder contener. ¿Cuáles son los diferentes ataques y sus técnicas? Básicamente es el ataque, cómo roban y cuáles son las técnicas involucradas. Entonces vamos a ver lo que nos concierne el día de hoy. Ustedes podrán ver posteriormente la grabación para
estudiar un poco más de todas las técnicas y ataques que tenemos acá. Pero vamos a ver el account takeover. Entonces, el account takeover, ¿cómo nos robaban? El defraudador tomaba control de la cuenta legítima del usuario y ¿con qué nos robaban? Pues nos hacían un phishing, nos hacían un robo de credenciales, nos instalaban un malware, de pronto un RAT, de pronto nos hacían swing swapping y básicamente lo que el defraudador iba a buscar era mi usuario y mi password. Muchas veces el usuario ya lo tenían con bases de datos adquiridas en el dark web y solamente necesitaban confirmar el password. Entonces se dividían las dos técnicas, pero básicamente el defraudador lo que hacía es comprometer mi password y obviamente mi cuenta. ¿Qué pasa? Que eso ya evolucionó a el on-device fraud. Entonces, el on-device fraud es un fraude que ocurre desde el dispositivo de la víctima, sin necesidad de credenciales. El defraudador no necesita credenciales, porque ya no le sirven. Y ya vamos a ver por qué no le sirven. ¿Qué técnicas utilizan acá? RATs avanzados, que ya vamos a ver qué es, overlay de aplicaciones, son aplicaciones de la telco o de TripAdvisor o de cualquier aplicación de uso masivo para suplantar esa aplicación e insertar un actor malicioso dentro de esa aplicación de fácil, que se puede hacer muy fácilmente. Y los malwares están muy presentes acá. Entonces, ¿por qué? Como les decía, el 81% de los ataques que vemos hoy es ataques multivector, es decir, combinan todas estas técnicas o muchas más técnicas las que vayan saliendo, después es mucho más fácil de detectar, sobre todo con el componente de ingeniería social. Todos los ataques de nueva generación van a tener un componente de ingeniería social muy fuerte y contra la ingeniería social, básicamente que no hay cura y nos toca vivir con la ingeniería social administrada, digo yo. Entonces el riesgo se administra, no se elimina y vamos a tener que convivir con técnicas avanzadas de ingeniería social. El fraude, lastimosamente, es como el agua, como decía Rafa, no se va a acabar nunca. Por lo tanto, pues nosotros podemos garantizar nuestro trabajo por muchos, muchos, muchos años. El fraude es como el agua. Siempre busca su cauce. Por más de controles que le pongamos, el fraude siempre se va a evolucionar. Y es lo que estamos viendo y lo que vamos a ver acá. Entonces, ¿por qué evolucionamos de ATO a ODF? ¿Por qué evolucionamos de robo de credenciales a compromiso de dispositivo? En 2023, en CliFi, el ATO seguía siendo la amenaza número uno para la banca digital. En 2023 también confirmamos que el ATO seguía siendo, 2023 fue hace nada, ahí confirmamos que el ATO seguía siendo el dolor de cabeza de todos los bancos digitales y que el robo de contraseñas seguía siendo el ataque número uno de los defraudadores. En 2023, finales de 2023, confirmamos que el 90% de los intentos de fraude se realizaban por medio de ATO. Y dijimos, para el 2024 el ATO va a seguir creciendo. Entonces, enfoquémonos en el ATO. Y eso era lo que habíamos pronosticado en 2023, ya cuando estábamos cerrando años, ya cuando estábamos sacando métricas de eficiencia de los clientes. Pero el fraude evoluciona muy rápido. Esto fue última semana de 2023. Última semana de diciembre de 2023 dijimos el ATO va a ser el pan de cada día. 2024 seguimos con ATO, no se ven evoluciones de ataques. Pero la evolución del fraude es súper rápida. Estamos viendo en esta gráfica cómo hemos evolucionado el fraude en vectores mucho más rápidos. Entonces estamos hablando que en el pasado y el pasado no es muy pasado, en el pasado hace 2 años veíamos que un ataque de fraude evolucionaba más o menos con un periodo de un año. Hoy estamos viendo que la evolución es mensual y vamos a ver en el futuro que la evolución va a ser hasta diaria. Entonces, por esto es fundamental comprender y monitorear los ataques con rapidez para poder evolucionar a la misma rata de velocidad
que evoluciona el ataque. Entonces, evolucionamos nuestros procesos de protección y detección, aseguramiento del cliente con no fricción, al mismo tiempo que el atacante evoluciona su ataque. Y esto es una cadena de trabajo muy arduo y muy duro, y por eso es que las entidades tienen que tener herramientas con tecnología de punta que permita básicamente ver lo que está pasando hoy y cómo evoluciona el ataque. ¿Qué pasa con nuestras predicciones? Pues se fueron ya muy lejos. ¿Qué vimos? Entonces, los bancos, imagínense que en 2022, no, 2021 más o menos después de pandemia, empezaron todas estas regulaciones internacionales donde le decían a los bancos, tienes que fortalecer tus sistemas de autenticación y tienes que fortalecerlos a tal punto que sean tan fuertes que elimines el password. Y nos vienen con este cuento de si eliminas el password, eliminas el fraude. No es cierto. Como vieron en la gráfica del agua, elimino el password. Ah, perfecto, los bancos están eliminando el password. Yo como defraudador necesito evolucionar mi ataque. Ya no necesito password. ¿Por qué? Porque el banco ya, el usuario del banco ya no lo está usando. Entonces, aquí por la evolución que hicieron los bancos de mejora de sus controles a pasar de una autenticación de usuario y password a una autenticación de dispositivo, donde estamos viendo autenticación basada en dispositivo, donde estamos viendo todas esas técnicas de Face ID, donde estamos viendo todas estas tecnologías de passwordless. Todo esto hizo que la industria del fraude evolucionara. Y la industria del fraude evolucionó al DTO. Entonces, como ya me quitaron el password, ya no lo necesito. Como ya el banco cambió sus modelos a Device Only Authentication, entonces yo también voy a cambiar mi modelo de ataque a el dispositivo. Entonces, la evolución del fraude la generó la industria del banco. Y así básicamente funciona. El banco evoluciona, el fraude evoluciona con él, básicamente. Entonces, ¿qué es el ODF, on Device Fraud, o fraude en dispositivo? El ataque se llama DTO, Device Takeover, y es básicamente la suplantación o el compromiso del dispositivo para hacer la banca digital. Entonces, esto es una amenaza sofisticada en crecimiento y apareció esa última semana de 2023 que les venía contando que estábamos sacando nosotros las métricas y dijimos 2024 va a ser tranqui, va a ser ATO, sigue siendo ATO, no. El on-device fraud apareció los primeros indicios en la primera semana de 2024. Básicamente, este tipo de fraude se caracteriza porque las actividades de fraude se generan en el dispositivo de la víctima. En el dispositivo de la víctima, que es el dispositivo usual de la víctima, que es el dispositivo que básicamente está registrado como dispositivo de confianza en la banca, no cambia la biometría, no hay cambios de usuario, entonces es casi que imperceptible para esos controles tradicionales biométricos, porque todo sucede desde el dispositivo. Entonces, básicamente, cuando empezaron ese tipo de ataques, empezó el tema de fricción hacia el usuario y empezó el tema de fraude reclamado no pagado. ¿Por qué? Porque básicamente lo que veía el banco es una transacción hecha desde el mismo dispositivo de usuario y por lo tanto a nivel biométrico no generamos ninguna alerta. Como les decía, por eso cuando tenemos un caso de on-device fraud se reducen los indicadores de riesgo visible durante la navegación, que vuelve casi que lo que les decía, ineficaces los controles tradicionales basados 100% en comportamiento biométrico del dispositivo, porque en ningún momento el usuario cambió de dispositivo, en ningún momento el usuario cambió de biometría y en ningún momento el usuario cambió ningún parámetro visible para decir que esa sesión estuvo comprometida. Esta es una amenaza que se activa o que se posibilita por más del 80% de troyanos bancarios modernos. Entonces aquí entramos a ver otro actor muy importante dentro de nuestra, digamos, compartir el conocimiento de esta sesión, y es que aquí entran a jugar un papel muy importante todo lo que es el malware bancario. ¿Por qué? Porque todos los malware bancarios tienen esta opción habilitada en más de un 80%. Del 100% de malware en el mercado, el 80% tiene esta capacidad de poder producir on-device fraud. Ya la tiene.
No sé si hayan escuchado ustedes estos nombres como Vulture, Tibot, Spinot, Copivara. Si no los han escuchado, al final de la sesión vamos a dejar un QR donde pueden entrar a nuestro CliffEye Labs. Ahí están absolutamente todas nuestras investigaciones. CliffEye es una empresa que se dedica o se dedicó desde sus inicios a hacer este tipo de investigaciones. Tenemos una red de threat intelligence bastante fuerte donde nos dedicamos a cazar, estudiar, darle nombre y gestionar la detección y protección de nuestros clientes para este tipo de actores maliciosos. Entonces, ¿qué hace el on-device fraud? Es un fraude indetectable por controles tradicionales, es un fraude que acompaña todo el proceso de adopción de malware bancario y es un fraude básicamente que está a disposición de todos los defraudadores simplemente al clic de adquirir un malware bancario para producir eh, este ataque. Entonces, vamos a ver cuáles son las TTPs que están usando ese tipo de fraude. TTP son técnicas, tácticas y procedimiento. Básicamente es cómo nos roban, qué cambian en el dispositivo, qué intervienen. Entonces, básicamente. Entonces, tenemos varias, estas son las más importantes que hemos visto, son las técnicas que se utilizan en DTO. Primero, robo de SMS, básicamente es interceptación de mensajes por medio de una aplicación maliciosa que intercepta los mensajes para que los mensajes no sean vistos por el usuario, sino que básicamente los capturan, enmascaran para utilizarlos en background y poder tener acceso a transferencias, a inscripción de cuentas y todo pues esto que usualmente el usuario es quien lo hace. Modifican la geolocalización del dispositivo, para evadir reglas de nuestros controles tradicionales de fraude basadas en geolocalización o en geografía. Entonces permite pues reducir la fricción que nos genera el banco simulando pues países digamos, países seguros para el banco. Overlay de apps es algo más avanzado, y básicamente es una aplicación, la aplicación de banco hecha, que parece, digamos, la aplicación del banco, y básicamente que superpone pantallas a la aplicación o a la experiencia de usuario para hacer actividades maliciosas en background. Entonces, mientras el cliente está digitando, no sé, una cuenta, un pago, le sale un error y le dice, en estos momentos la banca en línea está fuera, mientras que el defraudador le está poniendo esa pantalla al usuario, está haciendo transferencias, inscripciones de cuentas, pago, y esta técnica es invisible para el usuario, es invisible para los controles tradicionales de banco y es bastante usada por dos tipos de malware, el T-Bot, que es para mí uno de los malware más completos, o el Medusa también, que es otro malware que utiliza esta técnica de overlay. El RAT, pero el RAT ya no es como lo conocemos. Básicamente el RAT ahorita utiliza técnicas de ingeniería social para decirle al cliente, oye, mira, para hacer soporte necesito que, no sé, bajes esta aplicación de AnyDesk o bajes esta aplicación de BNC para que yo, no sé, que te llamo de Claro o de Movistar o de AT&T, te pueda dar soporte remoto cuando algo no te funciona en el teléfono. So, es una aplicación maliciosa que se parece a la aplicación original, pero tiene un contenido de un actor malicioso interno, que es un malware, y ejecuta operaciones directamente cuando el usuario pues no está interactuando con la aplicación. Entonces es una forma de comprometer el dispositivo para que el atacante pueda tener acceso remoto fácilmente al dispositivo y poder hacer sus actividades en background. Lo que nos comentaba Rafa al inicio, los ataques de wallets, entonces ahora es muy común el auge de las wallets porque ya no queremos cargar las tarjetas físicas en la billetera o porque nos da miedo todavía usar la tarjeta física, entonces por practicidad y seguridad las cargamos en estas aplicaciones de wallets. Entonces ya crearon un malware, este malware es súper nuevo, lo crearon hace un par de semanas, 3 semanas, por mucho, y básicamente ese malware lo que hace es infectar las aplicaciones de wallets virtuales para obtener información de las tarjetas. ¿Para qué se obtiene? Para comprometer el dispositivo primero que todo y obtener información de tarjetas. ¿Para qué obtienen la información de tarjetas? Para dos fines. Para hacer pagos, ¿sí?
pero también para obtener información para hacer takeover de cuentas, porque acuérdense que cuando nosotros en algunos bancos queremos cambiar el password, pues en algunos bancos nos piden la información de nuestra tarjeta de débito o crédito o en información de tarjeta de algún producto que tengamos para poder eh, cambiar ese método de acceso o para poder inscribir una cuenta o para poder pedir una autorización. Nos piden la información de la tarjeta, entonces es adquirencia de información para un fin malicioso no autorizado por el usuario real. Y bueno, software malicioso invisible son estas APKs modificadas que te dicen, mira, sacamos esta aplicación del banco, está súper segura, tú eres el usuario super VIP, pruébala y me das feedback y te damos, no sé, 500 pesos o te damos, no sé, en tu próxima, un punto más de interés en tu próxima inversión, lo que sea, pero son aplicaciones falsas que son distribuidas a través de WhatsApp, a través de correo o incluso en oficinas. También por actores de fraude interno, también pueden ser estos actores que están en los bancos y te dicen descarga la nueva aplicación, puede ser un defraudador tratando de comprometer el dispositivo y bueno, ahí sí que más problemas porque es más avanzado. Entonces, todas estas son las técnicas que se pueden ver involucradas en un solo ataque de DTO. Entonces, lo que decía, ataques mucho más sofisticados, con muchas más técnicas que son casi que imperceptibles al banco y al usuario. Entonces, nace un nuevo concepto, entonces ya veníamos, el dato muere, pasa al fraude en dispositivo y sigue evolucionando el fraude. Entonces dijimos, no, ya hemos visto todo, ya el on-device fraud es lo último, ya el DTO es lo último. 15 días, hace 15 días, Supercar X. ¿Y qué vimos acá? Supercar es un malware para fraude sin contacto, muy famoso porque muy difícil de detectar. Entonces, si ven acá, nosotros pues salimos en varias publicaciones reconocidas en el mundo de ciberseguridad. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, malware de Android que utiliza NFC para robar tarjetas. Ese es un medio súper conocido que es el Cybersecurity News. También hablando un poco del malware. Si lo quieren, lo pueden googlear, SupercarX, y lo pueden también descargar el reporte en nuestra página de Clify Labs. Al final les dejo el QR para que lo puedan escanear. Ahí está todo el reporte, perdón, cómo funciona, qué técnicas utiliza, cómo se hicieron las primeras infecciones, qué tipo de aplicaciones utilizan. Esto es supremamente importante porque esto está pasando y es real. ¿Cuál fue la cadena del fraude o lo que llamábamos el kill chain? Entonces, primero, ingeniería social. Entonces, el usuario es inducido a instalar una aplicación o activar una función maliciosa. Estas aplicaciones que, no sé, Rafa me dice, oye, esta aplicación está súper buena para manejar las wallets, o estamos en, no sé, en un aeropuerto y yo miro la aplicación y digo, uy, qué aplicación tan cool, la bajo y bueno, eso es ingeniería social. Después, la activación del NFC malicioso. Entonces, el atacante utiliza la funcionalidad de NFC para contaminar la wallet en el dispositivo. Entonces, ahí en el segundo paso del ataque, yo ya tengo un dispositivo comprometido. Tercer paso, el robo de datos. Entonces, se extraen credenciales, información de tarjetas, contraseñas almacenadas. Cuarto paso, exfiltración de datos, es la información que se captura, se envía a un servidor del defraudador fuera del dispositivo, se hace colección o exfiltración y por último, pues se ejecuta el ataque. Como les decía, pues el ataque puede ser utilizar los datos robados para acceder a la banca digital, utilizar los datos robados para hacer un pago en comercios externos, utilizar la información para otros fines, por ejemplo, para venderla a un siguiente defraudador. Entonces, esta fue la cadena del ataque. Entonces, si ven, la ingeniería social combinada con el software malicioso es una bomba supremamente potente que están utilizando los defraudadores hoy para robar. ¿Cuáles son los puntos claves en este ataque? Entonces, primero, tecnología legítima NFC con fines maliciosos. Entonces, ya hay una contaminación de un protocolo, lo cual es muy, muy avanzado. Es no difícil, yo diría indetectable por las controles de fraude tradicionales. Y ojo con esto, el ataque ocurre desde el dispositivo del usuario simulando un comportamiento legítimo.
Entonces aquí no hay control biométrico que valga, básicamente. Ese es el reporte, como les decía, pueden entrar a la página de Clify Labs, aquí está todo. ¿Qué es lo más interesante de esto que podrán ver en la pantalla? Dos conceptos más malware as a services. Entonces, los defraudadores son ya organizaciones supremamente estructuradas que tienen un servicio de proveer malware como servicio. Entonces, el malware se provee como una suscripción. Pueden entrar a el servicio de Malware as a Services, escoger el malware que quieren. Obviamente, la escogencia del malware va a depender de qué tan esparcido esté ese malware. Eso es muy importante porque eso funciona como cuando el COVID. Las variantes. Entonces es más barato y más fácil construir una variante sobre una línea base que construir un virus nuevo. Y la razón es porque el COVID ya estaba totalmente esparcido y así toman decisiones los defraudadores. Básicamente, ellos dicen cuál es el malware que más está esparcido y sobre ese malware voy a generar una variación de un pequeño cambio. Entonces, usualmente estos malwares muy novedosos tienen sus bases en otros malwares que fueron construidos antes. Entonces, es la capacidad de Clify que tiene con su Threat Intelligence basado en un método de inteligencia artificial de poder detectar cuáles son esos patrones que se comparten con los malwares que ya hemos detectado, detectar variación y generar la firma para la protección. Vamos a ver entonces, por último, como les decía, un caso de la vida real. Esto es súper interesante porque yo creo que ustedes no han tenido oportunidad de ver, ok, chévere el tema de DTO, súper cool, los conceptos técnicos, pero esto cómo se ve, esto sí está pasando. Sí, entonces les voy a mostrar por primera vez un caso real de cómo fue la cadena del ataque, cómo se hizo y cuál es el riesgo residual, porque ya es muy importante que ustedes puedan medir cuál es el riesgo residual de esa campaña y de una campaña de este tipo y puedan detectar cuáles son las cifras con las que pueden hacer un modelo de TCO ROI, porque básicamente, digamos, es lo que le interesa pues al negocio, o puedan hacer un cálculo real de cuál sería la afectación si yo llego a tener un ataque de este tipo, un ataque automatizado, utilizando software de última generación de fraude, utilizando ingeniería social. Entonces vamos a ver esa parte. Entonces, esto es un caso totalmente real de un troyano. Y básicamente vamos a ver varios puntos. El primero es cuál es la superficie de ataque. Entonces, lo hablábamos con Rafa hace unos momentos cuando empezamos y es cómo define el defraudador la superficie de ataque. Entonces, ustedes dirán, si un usuario, si un banco tiene 250.000 usuarios activos, ¿la campaña debería ser del 100%? No, la campaña es del 0,1%. Son 250 usuarios. Ustedes dirán, ¿por qué no van por el 100? Porque entre más pequeño sea controlado ese primer ataque, se miden resultados. Ojo que el fraude trabaja en una cadena. Entonces yo genero un artefacto, hago pruebas, envío las pruebas y hago un pequeño envío, un ataque en producción. Ese pequeño envío de ataque no va a ser del 100% porque tengo que recolectar el resultado. Entonces, cuando estoy haciendo testing, y esto es método científico, yo genero un artefacto, lo pruebo, verifico la respuesta. Si la respuesta es buena, vuelvo a generar o la misma proporción del ataque o lo voy aumentando. Entonces va a depender. Nunca van por el 100%, casi siempre van por el 0,1% de los usuarios. Entonces digamos que en este cliente teníamos un balance promedio en cuentas de 5.000 euros. ¿Por qué? Porque es un banco que se dedica a la captación de sus productos de interés. Si es un banco más retail, entonces el saldo en cuenta va a ser menos o se lanza el ataque el día pago. Eso también puede pasar. Importante, ¿cómo calcular el fraude inherente derivado de una campaña? Pues muy sencillo. ¿Cuál es el balance promedio en cuentas por el target de la campaña, que son 250 usuarios? Entonces, estamos hablando que un ataque de este tipo al 100% de los usuarios, el costo para el banco era de 1.250.000 euros.
Listo. ¿Cómo se generó el ataque? Entonces, esto es un pantallazo real de cómo empezaron a esparcir el APK del banco por WhatsApp. Entonces, los clientes del banco reciben un mensaje de WhatsApp de una cuenta, digamos, oficial del banco. El mensaje indicaba que la app del banco estaba desactualizada y que era una versión que había que instalarla. El enlace para la supuesta actualización era compartido en el mismo chat de WhatsApp. Acá lo vemos. El usuario instalaba la aplicación fraudulenta y luego introducía sus credenciales y las credenciales eran robadas en ese momento por el defraudador. Y en ese momento la campaña fue un sábado, ¿de acuerdo? En un par de horas la campaña se esparció hasta 25 usuarios en total. 25 usuarios fueron los que reportaron el incidente y esos 25 usuarios fueron robados. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Entonces, nosotros tenemos nuestro Threat Intelligence de ciberfraude. Entonces, nosotros detectamos cómo reaccionamos en Clify. En menos de 24 horas, nuestro Threat Intelligence ya estaba trabajando en la identificación del malware. Básicamente, tomó la aplicación USAPK que le distribuyeron a los usuarios por WhatsApp, lo tomamos, lo analizamos y encontramos que era un ataque de día cero con un troyano bancario llamado SpyNote. Entonces, después de que identificamos ese actor malicioso, el banco ya tenía la capacidad de poder activar reglas para poder hacer contención de este ataque. Entonces, por un lado, se bloquearon las sesiones del usuario que tenían, digamos, o que venían conexiones por esta aplicación mediante un webhook desde Clify. Digamos, le mandábamos un mensaje a la aplicación diciéndole, este usuario no se puede autenticar porque la aplicación que está usando pues no es la aplicación oficial de banco, es una aplicación maliciosa y se declinaba la sesión en ese momento. Y se le enviaba un correo al analista de fraude del banco para que se pusiera en contacto con el cliente y le dijera, mira, fuiste víctima de un ataque, por favor no uses la aplicación, no uses ninguna aplicación que se parezca a la del banco, por lo menos hasta que el ataque esté 100% en contención. Con esta acción de poder detectar el ataque de día cero, de poder identificar el actor malicioso, pudimos reducir el la propagación del riesgo residual en 98% a las 24 horas. Es decir, la campaña empezó el sábado, el domingo ya teníamos el malware identificado, ya teníamos reglas configuradas y básicamente el mismo domingo ya habíamos contenido el ataque en más de un 98%. Y así es, digamos, cómo funciona todo este tema de detección de actores maliciosos. Entonces, la pregunta aquí es, ¿estoy protegido? El denominador común de estos nuevos técnicas, estos nuevos ataques de software malicioso que es indetectable, les decía, por los controles tradicionales de banco, es accionado mediante ingeniería social, el engaño al usuario para que instale, otorgue permisos o colabore, tienen capacidades combinadas de malware, que es captura de SMS, captura de credenciales, de datos sensibles, control total del dispositivo por medio de RATs, manipulación del contexto, cambian geolocalización, hacen overlay de aplicaciones, modifican protocolos de NFC, persistencia y evasión de controles de seguridad tradicionales, capacidad de operar como el usuario real, es decir, no hay control biométrico que valga. Entonces, muy importante que hoy estemos conscientes de que el fraude ya no es externo. El fraude no es algo que pasa fuera del perímetro de mis usuarios. El fraude es algo que pasa dentro del dispositivo legítimo de mi usuario que hace parte de mi perímetro bancario con una apariencia totalmente legítima, la del usuario firmado y a la del comportamiento humano. Entonces, todo este tema de detección de bots ya no sirve, o todo este tema de robo de credenciales tampoco, todo este tema de cambios biométricos se va a quedar corto porque los ataques han evolucionado. Muy importante esto, yo sé que todo el tema de inteligencia artificial está como en auge, sí, aquí también pasa y también se usa. El MAS, como les había comentado, es un servicio
es Malware as a Services y es todas las capacidades de malware están al alcance de una suscripción del defraudador. ¿Cuánto puede costar una suscripción de más? Depende del tipo de malware, pero más o menos puede estar en unos $3,000 mensuales. Pero ustedes dirán, bueno, pero si a este banco que le robaron en un ataque extrajeron 25 personas a 5.000 euros, pues ya, 125.000 euros, pago 3.000, me queda retorno de inversión 122.000 euros, súper bien, en una campaña que no me demoré ni 2 horas. Es un modelo de negocio bastante viable para el defraudador. ¿Qué pasa con IA? DeepSec, Queen 2.5 son herramientas de IA que le compiten a OpenAI, pero son chinas. Entonces, esas herramientas de IA son más baratas porque reutilizan recursos, no son como OpenAI, que es un poquito más caro, porque, bueno, ustedes ya saben todo ese tema entre la pelea de OpenAI y los chinos. Eh, Al ser más barato, pues van a generar malware más barato. Y al generar malware más barato, pues adivinen que va a quedar mucha más a disposición de un mercado tradicional. Entonces, de pronto, en México no lo estamos viendo porque el retorno de inversión no me daba para usar un malware tan sofisticado que tendría que pagar, digamos, un dinero importante, pero como ahora va a haber malware más barato, pero igual de bueno, bienvenidos a comercio chino, entonces yo voy a poder como defraudador, pues tener mucho más target en Latinoamérica donde pues, todo es al alcance de un peso. Y bueno, nada, yo con eso termino. Les dejo acá, les había prometido el QR para que acá puedan acceder a nuestra página de Clify Labs, donde van a ver todas las investigaciones que tenemos de malware bancario, de troyanos de Android, con las que se construyen el 80, yo diría el 90% de los ataques de compromiso de dispositivo hoy en día. Entonces, los dejo ahí un ratito con el QR. No sé si tenemos preguntas en el chat, Rubén. Solamente un comentario, Roxana, antes de pasar a las preguntas. Claro que sí. Si me permite, Rubén, en la introducción yo les decía que el fraude evoluciona y está buscando la forma de hacer un golpe que ya no sea con los medios tradicionales. Y justamente como tú dices, la combinación de la ingeniería social. La ingeniería social en México es un dolor de cabeza. Y si tú combinas la ingeniería social con el malware, como lo comentabas, entonces tenemos una combinación explosiva, tú decías una bomba. Entonces, a mí me parece muy interesante y hoy pues ya tenemos en nuestra mente es el fin, por lo que tú has denominado el fin de la con takeover, y ahora viene el device con takeover o el malware o ¿cómo lo comentabas? El Device on Takeover. device, ¿no? El fraud on device, con Sí. el malware as a service, etcétera. Entonces, si no tenemos una herramienta capaz de detectar esto que es indetectable con los medios tradicionales, pues en un momento dado van a atacar con este multifactor, multivariable, diferentes técnicas en un punto de ataque y van a hacer un daño cuantioso, aun y cuando el objetivo sea el 0,1% de los clientes, que son los de mayor recurso, o la terminal que esté acomodada en un sitio, pues de los buenos, ¿no? Pues bueno, eso creo que abre los ojos a la discusión y seguramente habrá preguntas entre el público. Pero bueno, Rubén, adelante, por favor. Estoy viendo, no sé si tengamos preguntas del público. Si no, vamos a empezar con una pregunta que teníamos. Eh, ¿Cómo ha cambiado el perfil del defraudador con la digitalización masiva de servicios financieros? Bueno, yo creo que ya hablamos mucho, mucho de esto, Rubén, y para todo el público es evidente que el perfil del defraudador ha cambiado muchísimo con la adopción de herramientas mucho más novedosas, con la adopción de IA para construir artefactos mucho más potentes, pero mucho más económicos que les permitan a ellos
tener muy buen retorno de inversión versus lo que costaba antes producir malware. Hoy en día es mucho, mucho más barato. El fraude es mucho más tecnológico, mucho más ciber. Yo diría que estamos en un ciberfraude, pero es una ciberguerra donde ya tenemos un actor malicioso mucho más organizado, generando software malicioso mucho más indetectable por controles tradicionales, pero lo más importante es que las herramientas tecnológicas que utilizan como inteligencia artificial, como inteligencia dentro de la creación de su propio software malicioso, pues les permite mutar el ataque muy rápido. Entonces puede que hoy seamos víctimas de un tipo de malware, es un malware muy básico, por ejemplo, estos que te llaman y te dicen, no, instala, ¿tienes claro? Sí. Ah, bueno, Telmex en México o AT&T. Ay, ¿cómo te va con tu 5G? No, malísimo, el 5G está pésimo. Entonces dicen, bueno, te vamos a mandar por WhatsApp una aplicación, un link para que descargues una aplicación que va a mejorar tu experiencia de 5G. Mira, yo creo que en Latinoamérica ya tenemos detectados dos países con esa modalidad de operadores utilizando aplicaciones de mejora de 5G. Y es un malware muy sencillo, es un spy note que básicamente le permite al defraudador obtener control remoto del dispositivo. Y eso es un malware básico, pero el medio de propagación es ingeniería social y el medio de propagación es ingeniería social utilizando marca de otros comercios que son reconocidos y que están esparcidos en muchos, muchos, muchos dispositivos. Entonces, estamos ante la real evolución de los defraudadores y de la industria de fraude hacia un entorno muchísimo más automatizado, muchísimo más tecnológico. Y pues hacia allá deben ir los controles también de los bancos. Básicamente, bueno, y esto de Supercar X, que es realmente nuevo, modifican un protocolo legítimo de las wallets, es un malware nuevo construido con inteligencia artificial utilizando esas aplicaciones chinas, entonces eso también nos da un indicio de más barato, malware chino, igual de bueno, más accionable, eso se va a esparcir en Latinoamérica tarde que temprano porque ya vamos a ver más propagación de este tipo de actores maliciosos porque el precio, básicamente el precio de producir el ataque baja un montón. Y entonces si yo me meto una banca minorista y le robo al cliente a 20 pesos, pues de 20 en 20, 7 millones de usuarios, pues ahí me hago un dinero y con eso pago el malware y me puedo quedar ahí. Lo que le comentaba a Rafa también al inicio de, hablando un poquito antes de que comenzáramos el webinar, lo más importante no es que el cliente me llame a decirme que le robaron y yo básicamente no veo nada. Muchos clientes que sufren ese tipo de ataques, pues básicamente no ven nada y ven el mismo dispositivo del cliente, como les decía, porque aquí no hay cambios en la biometría y le dicen al cliente, no, eso es un autofraude. Y no, fue un fraude legítimo, no por el que el banco no tenga las herramientas para ver que hay actores maliciosos que están comprometiendo el dispositivo con el cual el usuario accede a la banca, no lo exime de responsabilidad. Entonces, está pasando hoy que los usuarios finalmente son los más vulnerables, tanto en la cadena de ataque como en la cadena de protección del banco. Y está pasando. Entonces, por más educación que tengamos, las técnicas de ataques de ingeniería social están supremamente avanzadas, casi que imperceptibles para el usuario, casi que imperceptibles para nosotros que estamos en este mundo del ciberfraude y del fraude hace muchos años, podemos también caer en esas campañas. O sea, es el nivel de perfección del contacto con la víctima a través de herramientas de ingeniería social, a través de herramientas automatizadas de estudios de marca. Por ejemplo, oye, ¿cuántos dispositivos tienen 5G? Claro, eso ya está disponible, ok. Entonces yo como defraudador tengo mucha más data para construir cada vez un mejor ataque. Y me permites agregar, Roxana, creo que estoy seguro que todos estarán de acuerdo que es un defraudador más sofisticado, con capacidades tecnológicas mucho más avanzadas, mucho mejor conectado a nivel internacional de las novedades que hay y capaz de explotar las relaciones internas. Siempre habrá gente dispuesta a colaborar con ellos y
a un costo muy bajo, como dices, tiene ya conocimiento financiero que hace una inversión muy pequeña con un retorno muy alto. Sí, de acuerdo. Voy a leer una, disculpen, quería leer una pregunta del público. ¿Consideran que son más organizados los cibercriminales que las organizaciones? ¿Qué consejos das desde la experiencia? Ok, me voy a meter en problemas con esa respuesta, pero sí, sí. Sí, yo creo que es un tema de foco. Y básicamente lo que vemos nosotros todos los días es que sí, el defraudador está mucho más organizado, el defraudador tiene mucho más, tiene mucha más estrategia y tiene mucho más foco. Yo creo que el error de las organizaciones hoy es tratar de hacer todo, es tratar de imaginarse qué pasaría si, eh, y esperar a que el fraude sea confirmado por temor a un falso positivo. Eso lo vimos mucho y es un consejo que yo le daría a las organizaciones. En este momento, las herramientas de nueva generación, como lo es Clify, están cambiando un poco las reglas del juego y voy a meterme acá en un concepto muy importante, pero aprovechando la pregunta, creo que es importante mencionarlo, es el tema de los datos. Sí, puede sonar cliché, pero los datos son todos. Entonces, cuando una herramienta tradicional te da información que necesita ser comparada con un contexto previo, el problema es la fricción al usuario. Clify entró ahí a cambiar un poco el juego porque nosotros no utilizamos modelos bayesianos, sino utilizamos modelos determinísticos. ¿Cuál es la diferencia? Que el modelo determinístico no necesita una comparación con un estado previo, no necesita datos previos para poder decir si algo está pasando, simplemente contamos lo que está pasando en este momento. Entonces, si un dispositivo está infectado con malware o con un spy note o con un RAT, te decimos el dispositivo está comprometido y punto. Entonces, el error de las organizaciones es transformar y adoptar esos nuevos modelos de datos, no solamente quedarse con el modelo bayesiano, sino adoptar modelos determinísticos donde la combinación de los dos es el éxito, básicamente. Porque muchas veces las organizaciones no creen que eso esté pasando, entonces dicen, no, eso no está pasando, yo espero hasta que el cliente me llame y me diga que tiene malware. ¿Y el cliente cómo va a saber? Entonces, eso ya está pasando. Un error de las organizaciones es esperar a que eso se vuelva una pandemia. Entonces, por no tomar controles preventivos, básicamente les estamos diciendo, esto ya está pasando. eh, yo creo que ya está pasando en Latinoamérica. Bueno, creo no, nosotros ya tenemos experiencia en dos países cerca a México, donde esto ya está comprobado, entonces esto ya es una realidad. ¿Cómo espero a que el cliente me llame y me diga me robaron porque me pusieron malware? No, el cliente ni va a saber, el cliente va a decir yo no hice nada, mi dispositivo pues, pues, lo uso normalmente y el banco va a decir ah no, pero yo veo que la transacción se hizo desde su dispositivo. Pues sí, y yo no la hice. Entonces es el banco contra el cliente y en el medio el actor malicioso feliz porque está poniendo al banco en contra del cliente, al cliente en contra del banco. Y básicamente esa es la guerra que se quiere generar. Entonces, un consejo que les doy, anticiparse, anticiparte. Estas amenazas ya están construidas, ya tenemos pruebas factibles, ya hay bancos comprometidos, entonces no esperar a que a ustedes les pase para tomar acción. Yo creo que también, Roxana, hace falta invertir en investigación, además de en las herramientas como de las características que tú mencionas, como ClickFile. La investigación es fundamental y también la información. Olvidarnos de estar trabajando de manera aislada. Creo que lo más importante es la colaboración. Hoy lo que pasa en Latinoamérica se reproduce muy fácil en México, aprovechando los vacíos en la legislación, etcétera. Ellos saben muy bien cómo actuar y cómo reproducir, y seguramente habrá algunos clientes afectados que ya están tocando la puerta de algunos bancos y finalmente quedan decepcionados
porque el banco va a reaccionar diciéndoles, no, pues es tu culpa, es tu dispositivo, son tus credenciales, es tu biometría, sí, pero hay que investigar, hay que ver qué es lo que está haciendo novedoso, de otra manera vas a perder al cliente, se va a ver una publicidad negativa voz a voz y al final de cuentas, ya cuando las investigaciones culminen o cuando haya más personas afectadas, finalmente lo vas a tener que reconocer. Entonces, más vale estar atento a estas señales de alarma, como tú bien dices, este Super X de hace 15 días, pues ya hoy ya tenemos que estar listos y conscientes y estar viendo qué es la publicación de alerta que están dándonos a conocer el día de hoy, ¿no? Sí, Gracias. 100% de acuerdo, Rafa. Creo que ya no tenemos más preguntas. No sé si Rosana y Rafael quieran cerrar con algún último mensaje. Bueno, Pues yo de mi acá, parte, Roxana, si me permites agradecerle a Cliff y a Rubén Production el tema bueno, la oportunidad de habernos permitido participar y pues estar siempre atentos, no bajar la guardia, no creerse que están bajando las tendencias y no olvidarse que, como decía Rosana, bueno, contra la ingeniería social no hay medicina, no hay remedio. Sí puede haber conciencia, pero aun y cuando estés muy educado, te van a tomar en el momento donde estés más distraído, donde estés más preocupado y donde tengan un argumento creíble y vas a caer. Entonces, pues a tomar en cuenta todas estas nuevas situaciones, está cambiando, ya no es el account takeover, es device takeover, y pues van a tratar de ver vulnerabilidades cada vez más en los medios digitales. Muchas gracias por la atención de mi tarde. a ti, Rafa. No, pues Rubén, muchas gracias. Yo creo que este espacio es para agradecerte la oportunidad, del espacio para conversar, para transmitir todo este conocimiento a toda la audiencia. Creo que es importante, como decía Rafa, la colaboración. Y aquí básicamente lo que estamos haciendo entre todos es fortalecer esa colaboración, que toda la audiencia tenga acceso a esto que está pasando hoy en día, porque ya podemos decir en los modernos, sino es el tiempo presente. Entonces, pues agradecerte y ojalá tengamos la oportunidad de compartir otro espacio con muchas más novedades de el ciberfraude. Muchas gracias y buenas noches a todos. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, buenas noches.